puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. El apóstol Pablo en algún punto de las cartas a los Corintios, él dijo que para el mundo todo esto es locura, y que el mundo muchas veces nos ve a nosotros como locos. Y yo he estado reflexionando en esta palabra y claro, si uno trata de entender muchas cosas con la mente, estas cosas son locura, no se pueden entender con la mente. La única forma de entender esta hermosura y de entender la dimensión sobrenatural de esto es cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y nos revela, nos explica. No hay cosa más linda que la revelación. La revelación es cuando uno puede decir, ahora entiendo esta palabra. Tú puedes haber leído un versículo 200 veces, pero en la 201 tú sientes que ese versículo fue revelado, ese versículo se hizo vida a tu vida. Así que yo oro para que esta palabra, el Espíritu Santo nos la revele a ustedes y a mí. Necesito revelación de esta palabra porque estas palabras cambian nuestra vida. Amén. Padre, gracias. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo. Te pido que prediques, Espíritu Santo, a través de mí y te pido que nos enseñes en esta mañana, que por favor nos expliques esta palabra para que la podamos asimilar con nuestra mente, hacerla vida en nuestra vida y que transforme nuestros corazones, que esto produzca resultados poderosísimos y sobrenaturales en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando en el libro de Juan y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo número 1. Mejor dicho, desde el versículo número 1 hasta el versículo 18, yo podría decir que esto es un banquete teológico, por ponerle un nombre. Entonces, quiero que lo leamos despacio juntos y que disfrutemos esta palabra. Sé que el Señor en algún punto va a hacer que se te revele a ti versículos, palabras, conceptos, y esto va a transformar tu vida y va a transformar mi vida, mi forma de pensar, porque esta es palabra poderosísima, escrita, dirigida por el Espíritu e inspirada por el Espíritu y saliendo desde lo profundo del corazón de Dios. Amén. Ok, el libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En muchas versiones la van a encontrar como el verbo. Es lo mismo, son sinónimos. Dice en el principio el verbo era Dios. Entonces cambias la palabra verbo por la palabra palabra. Suena un poco redundante, pero es así. Entonces dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra ya existía. Cuando dice la palabra, ¿a qué está refiriéndose? Se está refiriendo a Cristo, ¿cierto? Se refiere al Hijo de Dios, se refiere a la Trinidad. Esto es bien importante, mira, desde el versículo 1 hasta el versículo 18, yo conté, y la palabra sale 6 veces en la Nueva Traducción Viviente. Puede que en otra versión salga un poco más, un poco menos. La palabra Dios sale 11 veces. La palabra Él sale 7 veces. Y cuando digo Él, refiriéndose a Cristo. La palabra luz sale 7 veces y la palabra vida sale 2 veces. Pero hay 3 palabras que quiero pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a digerirlas de manera sobrenatural. La palabra logos, o sea, la palabra verbo o la palabra palabra, es lo mismo, es la número 1. La palabra, por eso dice en el principio, el verbo, en el principio, la palabra. La palabra vida, quiero hablarla hoy,
y la palabra luz. Esas tres palabras me llamaron la atención poderosamente cuando estaba preparando esta prédica. No sé si alcancemos a cubrir las tres, pero vamos a ver hasta dónde el Señor quiere que lleguemos en esta mañana. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Voy a poner un ejemplo, dos ejemplos voy a poner para poder entender. El concepto de Trinidad es inexplicable, o sea, no se puede explicar, pero voy a tratar de dar una especie de pequeño ejemplo, porque dice, en el principio la palabra ya existía. Entonces, aquí está haciendo una referencia a que Cristo es preexistente. Cristo no nació y empezó su vida el día que fue concebido por María, sino que Cristo es existente, es Dios eterno, que un día se hizo hombre y habitó entre nosotros. Eso lo vamos a leer en este momento. Pero si yo pudiera tratar de sacar un ejemplo, supongamos, en mi mente, yo estoy aquí parado y mi esposa está aquí parada al frente mío. Entonces, yo estoy con ella en este momento, frente a frente. Pero yo le digo a ella, te amo. Entonces, ¿qué sale de mi boca? Sale dos palabras, sale una palabra, te amo. Digamos que fuera una sola palabra, ¿cierto? Vamos a hacerlo, pues, para efectos del ejemplo, nada más. O sea, yo le digo, te amo. Y entonces, en ese momento, sale una palabra. ¿De dónde sale? Sale de mi mente, sale desde mi corazón, sale desde mi mente y yo le estoy diciendo, te amo. Esa palabra cobra en un sentido vida, porque esa palabra, digamos que viene a rodearla a ella, viene a cubrirla a ella. Esa palabra produce alegría en ella. Esa palabra produce algo, un efecto produce en ella desde el momento que sale de mí. O sea, es parte de mí, se extiende de mí y sale y dice, te amo. Y al salir y decir te amo, esa palabra da una cobertura sobre su vida y produce un efecto en la vida de la persona que fue la que recibió, en este caso, para el ejemplo de mi esposa, ¿cierto? Entonces, es como si Dios Papá, Dios Padre, es un ejemplo porque no lo puedo concebir. Es como si Dios Padre dijera, ok, vamos a empezar todo. ¿Cuál fue la primera creación? La primera creación fue el crear todo el planeta. ¿Y cómo empieza? Dice en Génesis 1:3, y dijo Dios, dijo ¿qué? Dijo es decir ¿qué? Decir una palabra. Entonces allí sale la palabra, sale el verbo. Pero el verbo es al mismo tiempo, es como si saliera un poco de Dios a hacer, a ejecutar algo que sale desde el corazón de Dios, pero al mismo tiempo es independiente de Dios. Porque no es solamente como si solo Dios se extendiera, porque eso también es lo que hacen la filosofía equivocada de los panteístas, pero es Dios sacando desde su corazón la palabra creadora. Entonces, la primera acción creadora que Dios hace es, y dijo Dios. Entonces, sale una palabra. Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. A mí sí que me impacta la palabra, el aliento de su boca. Algún día vimos en 2 de Timoteo 3:14 que enseñábamos que dice que la palabra es, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, redarguir, enseñar, etcétera, etcétera. Pero habíamos visto que la palabra inspirada quiere decir respirada desde los pulmones de Dios. O sea, es el aliento de Dios. Por eso es que la palabra es tan poderosa. La palabra es tan poderosa que cuando sale palabra, la palabra no solo dice, la palabra hace.
La palabra es ejecutora. No solamente uno puede decir, miren ese avión, ahí está diciendo uno algo, pero cuando Dios habla, no solo da una palabra, sino esa palabra cobra algo, vida, algo pasa. Por eso es tan importante cuando tú tomas la palabra de Dios en serio y dejas que esa palabra te embarace, dejas que esa palabra produzca un efecto. Cuando la persona cree en esa palabra, entonces está recibiendo el logos de Dios, el logos de Dios. Por la palabra fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ahora, mira, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él decía, Él mismo lo decía, e inmediatamente se juntaron muchos. Voy a poner aquí un ejemplo de un versículo rápidamente. En Marcos 2:2 dice que ya no cabían ni aún en la puerta y Él les predicaba la palabra. Él predicaba la palabra. Él no hablaba, Él predicaba la palabra. Y esta palabra en griego quiere decir logos, el mismo logos que está en Juan. Cuando dice aquí en el principio, la palabra ya existía, en griego dice, en el principio el logos ya existía. Entonces, cuando Cristo predicaba el logos, o sea, sacaba de su esencia misma y por eso producía milagros, producía hechos, porque salía la esencia misma de Dios. Y cuando nosotros predicamos con fe, con poder, entonces estamos no hablando una palabra nosotros, sino estamos diciendo, ahí está saliendo el logos de Dios. Ahora, tú has escuchado, por ejemplo, el dicho que dice, te doy mi palabra que esto. ¿Qué está entregando uno? Está entregando uno como su esencia, como diciendo, yo te doy mi palabra que esto que te dije es así. ¿Ok? Entonces, es como si Dios nos dijera a nosotros, te doy mi palabra, te doy mi logos, te doy mi hijo. Ese es el mayor regalo que Dios pudo haber hecho. Te doy mi logos, te doy la palabra, te doy la palabra. En Marcos 4:14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Cuando está contando la parábola de que el sembrador salió a sembrar y tiró semillas, y lo que estaba tirando en las semillas, ¿qué era? Estaba sembrando el logos, estaba sembrando la palabra. ¿Qué pasó con esa palabra? Algunos la despreciaron. Algunos dejaron que se la llevara los afanes, las ocupaciones, los negocios. Otros cayeron en piedras, otros en espinos, se ahogaron. Y otros recibieron ese logos. Ese logos cayó en buena tierra, unos al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. ¿Qué es lo que produce ese fruto? El logos de Dios, la palabra de Dios. 5:1 en Lucas dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Por eso uno escucha mucho la palabra de Dios. Por eso en la Biblia aparece mucho este término, palabra de Dios, el logos de Dios. Entonces tú simplemente no estás escuchando una oración, un rezo. Tú lo que estás haciendo es escuchando el logos de Dios, o sea, la manifestación de Cristo. Cristo es el logos. Esto es bien importante y quiero que me lo puedas entender en el corazón. La palabra juzga, en Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Dios dice, yo no vine a juzgar el mundo, sino yo vine a dar el logos. Y si las personas no me lo aceptan, si las personas me rechazan, entonces, ¿quién juzgará? Juzgará el logos. El mismo Cristo juzgará de acuerdo con su propia palabra. No existe ningún otro parámetro para ser juzgado, sino solamente de acuerdo con la palabra. La palabra de Dios nos purifica a nosotros. Por ejemplo, en Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra.
Ya ustedes están limpios. ¿Por qué? Por la palabra, porque el Logos entró en ustedes. Cuando el Logos entra en ustedes, cuando Cristo entra en ustedes, cuando Cristo entró en mí, cuando el Logos vino a morar en mí, el Señor dice, ya estás limpio. ¿Por qué? Por la palabra, por la palabra. La palabra de Dios es la que hace nacer de nuevo. Es la que hace nacer de nuevo. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, está hablando el apóstol Pedro, o sea, volvieron a nacer, está explicando qué significa el nuevo nacimiento, siendo renacidos no de simiente corruptible, o sea, no nacieron de carne y hueso, sino de incorruptible, o sea, de algo que no se va a dañar nunca, algo que no se corroe nunca, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es lo único que permanecerá para siempre. El Logos, la palabra de Dios, es lo que nos sustenta. La palabra se puede despreciar también. Se puede despreciar. Lo vimos en el ejemplo que acabo de poner ahorita de la parábola del sembrador. Algunos la desprecian, otros la toman en poco, otros se burlan de la palabra, pero es la palabra, es el Logos de Dios de lo que nos estamos o burlando o aceptando. La palabra debe ser anunciada, la palabra debe ser anunciada. A Dios le interesa que la palabra se promulgue. Por eso en segunda de Timoteo 4:2 dice que prediques e instes a tiempo y afuera de tiempo. O sea, todo el tiempo estén hablando ¿de qué? De la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Por eso les decíamos al principio que estamos agradecidos con Dios de la gente que está involucrada, que apoya, que está metida en servir, en decir, vamos a sacar la sede. Nos han rodeado con mucho amor para buscar el nuevo lugar, para encontrar los mejores precios, el mejor lugar y ver cómo hacemos para qué, para sacar la palabra, para que la palabra siga saliendo, para que la palabra siga impregnando al mundo. La palabra puede ser falsificada. La palabra también puede ser falsificada. En 2 de Corintios 2:7 dice aquí, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Por eso hay que tener cuidado con qué prédicas escuchas, con qué canales estás viendo de televisión. Por eso Dios puso pastores que apacienten tu corazón. Pastorear no es ver cualquier prédica ni estar en cualquier lugar. Tienes que tener cuidado en dónde estás metiendo tu nariz, porque puede haber falsificación de la palabra y no estás comiendo el alimento de Dios, sino que puedes estar comiendo alimento falsificado que te va a hacer daño a tu vida espiritual. Y la palabra finalmente reconcilia. La palabra reconcilia. Por eso dice en 2 de Corintios 5:19 que Cristo nos estaba poniendo a nosotros como embajadores de Dios para reconciliar al mundo con Dios a través de la palabra de Dios. O sea que mira lo que significa en solo un versículo que dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. O sea, Jesucristo ha existido siempre, siempre, es sempiterno. Existió desde el principio con Dios, o sea, pues obviamente no hay principio, pero digo, desde el principio lo ponen aquí como desde el principio de la creación, o sea, él nunca tuvo comienzo porque es Dios mismo. Y no tendrá final porque es eterno, eterno. Esto no lo alcanzamos a entender con nuestras mentes humanas, ni vale la pena tratar de hacerlo. Dice en el versículo 3, Dios creó todas las cosas por medio de Él, todas las cosas por la palabra, todo lo que tú puedas ver, lo que existe. Uno se maravilla tanto de las cosas que el hombre ha hecho, pero el hombre ha hecho cosas de las cosas que Dios creó. Entonces, a veces nos impactamos mucho por un celular nuevo, por un televisor nuevo, pero simplemente son transformaciones de las cosas que Dios creó y nadie puede crear de la nada nada porque solamente Él tiene el poder creador.
La palabra dice aquí, la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Ok, vamos quiero regalarte para pasar al segundo punto. O sea, hasta ahora he hablado solamente del primer término, que es el término logos, el término palabra. Y quiero cerrar con este versículo que me quedó sonando toda la semana y quiero regalarlo para ti, para que lo tengas. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, la lluvia desciende de los cielos, la nieve desciende de los cielos y no vuelve allá. O sea, tú no ves la lluvia lloviendo hacia arriba ni cayendo nieve hacia arriba. Eso no lo vemos nosotros. Entonces dice, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra. La lluvia está regando la tierra y la hace germinar. Lo que vimos también en el ejemplo de los diezmos. La lluvia está ahí para que las planticas germinen y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada. Esta es una palabra que envío sobre tu vida, pero no la envío yo. Esta es una palabra que está escrita aquí en la palabra de Dios y tú la puedes tomar y decir, qué rico. Esa palabra que está cayendo, que cae como lluvia sobre mi vida, que va cayendo sobre mi vida, esa palabra salió de la boca de Dios. Esa palabra salió de la boca de Dios. Y esa palabra tiene una orden. Dice, no vuelvas a mí hasta que hagas lo que yo dije que debías hacer. Esto es tremendo. Esto quiero que lo analices bien. Dios lanza una palabra que está escrita aquí. Está escrita aquí. Tú la tomas y dice el Señor, escúchame bien esto, dice el Señor. Esta palabra que salió de mi boca no debe volver a mí sin haber hecho lo que yo le ordené que hiciera esa palabra, porque la palabra en esencia tiene poder transformador, tiene poder para hacer cosas. Dice, hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que tú puedes tomar esas palabras para tu vida y decir, cuando tú encuentres una palabra de sanidad que Dios hable a tu corazón, tú puedes decir, esta palabra está dada por Dios, salió de la boca de Dios, llega a mi vida y no volverá hasta que esa palabra haya hecho para lo que Dios dijo que se haga. Es tu fe la que mueve esa acción. No es simplemente que una persona imponga las manos, ore por ti y pasen cosas. Es la propia palabra de Dios, el logos que ya está escrito. Ya no hay más que se pueda escribir. No hay nada diferente. Tú no oras para torcerle el brazo a Dios. Tú oras para mostrar que necesitamos de Dios, que necesitamos escucharlo a Él y con base en su palabra, Dios mueve lo que ya movió en el presente continuo. Es algo muy poderoso y muy hermoso. Cuando uno tiene ese vacío, esa necesidad de algo, entonces el Señor dice, yo ya envié desde mi boca una palabra. Allí está, búscala. Encuentra la palabra que estás necesitando y tú buscas una palabra y dices, esta palabra, cuando es revelada por Dios, no es que tú apropias la que tú quieras, sino que el Espíritu Santo mismo te va llevando y el Espíritu Santo te va mostrando y en un punto te dice, esta palabra es lanzada para ti. Tómala y no volverá sin haber hecho para lo cual fue diseñada. Eso es algo muy, muy grande, muy poderoso. Segundo, la segunda palabra que quiero tocar hoy es la palabra vida. Vida. El versículo 4 dice, la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Jamás podrá apagarla.
Dice aquí que es la otra traducción de no podrá apagarla, quiere decir como la oscuridad no la ha entendido. Es decir, hay una controversia entre la oscuridad y la luz. Hay una controversia. La oscuridad no quiere entender la palabra de Dios. Rechaza la palabra de Dios. Entonces, la segunda palabra que quiero hablarte aquí es vida. Y vida en la Biblia, pues hay tres tipos de vida. Bios, que es la vida biológica, la vida, pues en griego, que es como psique, que es como de la psiquis, como la vida mental, solamente lo que tú puedes pensar. La vida biológica, o sea, lo que tú puedes ver. Tú puedes ver que aquí hay un brazo, que el brazo, yo era pequeño y el brazo ha ido creciendo. Esa es la vida biológica. Una planta puede crecer. Ese es el bios de Dios, pero está el zoe de Dios. Esa es la vida de Dios. Eso es lo más hermoso que puede haber. Es que Dios imparte, al salir el logos, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, entonces la palabra, por la palabra dijo Pedro que nosotros habíamos renacido. Entonces llega esa vida a nosotros, y al llegar ese logos a nuestro corazón, Dios dice, ahora tienes la vida mía, vida mía. Entonces, Él nos imparte una nueva vida. Esta vida no está disponible para los demás. Los demás tienen una vida biológica y una vida psíquica, pero no pueden tener esta otra vida que es el zoe de Dios. El zoe de Dios, que es algo especial. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El ladrón no viene sino para matar, hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan zoe, para que tengan vida. Esa es la otra vida, la que no tiene todo el mundo. Y para que la tengan en abundancia. Ese es el regalo de Dios. Ese es el regalo de Dios que encuentras en el versículo, en todo el capítulo 1 del libro de Juan. En Juan 17, 2 y 3 dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Entonces la pregunta es, ¿y qué es vida eterna? Y aquí está la respuesta. Estoy hablando en Juan 17, en el versículo 2 y 3. Dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso sale en Juan 17, 2 y 3. Esto es vida. Esto es vida. Cuando la gente está ya en una isla y dice, esto es vida, esto es vida. No, eso no es vida. Esto es vida, esto es vida. La vida de Dios, la vida de Dios. Tú puede que no estés en una isla, en una hamaca, acostado y digas, esto es vida, pero tú sabes que dices, esto es vida. Yo tengo la vida de Dios, tengo el zoe de Dios. Dios puso su logos en mí y me dio vida nueva. Esto es vida. Esto es vida abundante. Esto es vida abundante. Tú puedes decirlo hoy con toda tu fe. Yo tengo vida abundante, abundante. Yo no necesito nada más. En este momento no necesito nada más. Tengo vida abundante porque lo tengo a Cristo en mi corazón. Hay plenitud de gozo en mi corazón porque tengo vida abundante. Bueno, y terminamos con el último que es luz. Entonces hemos visto el logos, o sea, la palabra, hemos visto la vida y ahora quiero que veamos la luz, la luz. Cuando tú piensas en el primer acto creador de Dios, en Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. El primer acto creador, la primera creación que hace, el primer acto es sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y en Juan 1:4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, Cristo viene a ser la luz de los hombres. Entonces, el primer acto recreador de nosotros
en la recreación nuestra para ser nuevas criaturas, así como Él dijo, sea la luz, ahora sobre tu vida dice, sea la luz. Sea la luz, viene la luz de Cristo sobre nuestras vidas, viene esa luz que ilumina nuestra vida, que le da sentido, que aparta las tinieblas, porque en Génesis dice aquí, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Quiere decir que Dios nos separó a nosotros también de las tinieblas y envió su luz perfecta sobre nuestra vida. Qué hermoso saber todo esto y qué hermoso saber que el Señor piense que ahora nosotros en Mateo 5 dice, vosotros sois la luz del mundo. Es como vamos a ponerlo en una síntesis. Viene la palabra, el logos de Dios sobre nuestra vida. Ese logos entra a nuestra vida y nos da el Zoe de Dios, la vida de Dios. Entonces nos vuelve a recrear. Y en ese momento viene la luz sobre nosotros, la luz de Cristo, la luz de Jesús. Entonces es como si encendieran una antorcha sobre nuestra cabeza. Quizá por eso en el libro de Hechos vieron que dice que llamas de fuego sobre su cabeza. Cada uno de nosotros está encendido. Es una luz que sale para iluminar. Por eso ahora ves las cosas diferentes, porque las ves con la luz de Cristo. Antes veíamos cosas, pero las veíamos sin la luz de Cristo. Ahora vemos las cosas que los otros ven, que pareciera que están viendo lo mismo, pero tú las ves con los ojos, con la luz de Cristo, y ellos los ven con la oscuridad, ven entre tinieblas lo que tú estás viendo. Por eso, y con esto voy a terminar, déjame busco aquí en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3, dice, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, ponme atención a lo que estoy diciendo, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, que es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen, Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Qué triste que las personas no puedan ver la luz de Cristo. Dice que Satanás los ha enceguecido y que ellos no les resplandece esta brillante luz que es la luz de Cristo. La luz verdadera, dice en Juan 1, del 9 al 12, y con esto termino, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Esa luz vino aquí, la luz de Jesús. Entonces, quiero concluir con esto y decirte, qué hermoso pasaje el que nos ha regalado el Señor. Juan 1, 1 al 18. Léelo completamente porque esto tiene demasiado poder. Logos, la palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿dónde habita Logos? Logos habita en ti. O sea, el Logos divino habita en ti. No lo merecemos, pero Él habita en nosotros. Cuando tú por la fe, basado en la palabra de Dios, no en tu palabra, no en decretos humanos que yo decreto, que yo digo, no, eso no. Cuando tú dices la palabra de Dios, que son los decretos de Dios, no necesitas tú decretar porque nosotros no podemos decretar. Cuando tú hablas la palabra de Dios con fe, entonces, ¿qué es lo que está pasando? El logos de Dios saca esa palabra. Y como lo vimos en Isaías, dice, eso es como lluvia que cae, y dice el Señor, no es lluvia que cae hacia arriba, sino lluvia que está regando, y dice que esa palabra tiene que cumplir el propósito para el cual ha sido enviada. Entonces, esto es tremendo y quiero que lo pienses porque no es simplemente un concepto intelectual. Pídele a Dios que abra el entendimiento tuyo. Yo le estoy pidiendo al Señor que me permita entender lo que estoy predicando,
para que lo pueda vivir, porque esto es muy poderoso que tú puedas decir, ok, cada palabra que yo saco, el Señor ha dicho que no volverá vacía. No regreses a mí hasta que hagas lo que yo dije que tienes que hacer, hasta que esa palabra sea prosperada en tu vida, hasta que veas el resultado de esa palabra en tu vida, en aquello para lo que la envié, dice la palabra de Dios. Ese es el Logos. Ahora, nosotros tenemos una nueva vida, una vida Zoe, es una vida diferente a la que teníamos antes. Es un nuevo, dice el apóstol Pedro, que hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Eso es un versículo muy poderoso. Dios dice, a partir de ahora, tú ya no tienes la naturaleza de tus papás. Por eso ya no es tan importante los ancestros ni la genealogía, sino ahora dice, a partir de ahora, tienes la naturaleza divina, tienes el Zoe de Dios, tienes la naturaleza de Dios, y esa naturaleza es la que nos permitirá acercarnos a Él hasta la eternidad, hasta la eternidad. Este cuerpo tendrá que ser glorificado, transformado, pero después seremos espíritu, alma y cuerpo completamente para verlo a Dios en su plenitud, para vivir con Él en su plenitud. Pero desde ya tenemos la vida de Dios, tenemos la vida de Dios, el Logos de Dios entró en nuestra vida y el Fos, o sea, la luz de Cristo, ahora ilumina nuestras vidas. Entonces empecemos a ver las cosas con la luz de Cristo. No las veamos con los lentes naturales, sino que esto es hermoso cuando Dios empieza a obrar en nosotros. Como dice mi esposa también, tú puedes ponerte en los zapatos de la otra persona. Tú puedes empezar a ver a esa otra persona, ya no con los ojos típicos nuestros, sino tú empiezas a verlo como lo vería Cristo. Tú lo empiezas a ver y dices, esta persona, Cristo la está viendo así. Entonces ya no lo ves con ojos carnales y naturales y haces análisis acá no con el Zoe, sino con el psique, con la vida mental, con la psiquis analizas, sino que dices, yo quiero analizar esto con la mente de Cristo, porque la Biblia dice, tienes la mente de Cristo. Puedes pensar los pensamientos de Cristo. Entonces, todo esto, mira, que en 18 versículos, Juan nos ha dado toda una lección, un banquete teológico. Cristo, verbo, vida y luz. Así se llama la prédica. Cristo, verbo, vida y luz. Este es el regalo de Dios para nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque un día tú lanzaste una palabra sobre mí que me dio vida. Una palabra que me dio vida, que me rescató de la muerte, Y esa vida produjo en mí cambio eterno, y ahora me ilumina la luz. Les decía el otro día en el discipulado que una frase que me ha impactado y que impactó mi vida, y quiero que con esto cerrar la prédica, termino con esto. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, dejas de existir para comenzar a vivir. Nuevo nacimiento es dejar de existir para comenzar a vivir. Hay gente que solamente existe, pero no vive para Cristo. Hay gente que existe únicamente, pero no vive para Cristo. Cuando tú y yo hemos entregado con todo nuestro corazón nuestra vida a Cristo, a partir de ese momento, no solo dejamos de existir, pero para vivir para eternamente, para nuestro amado Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Palabras que tú apropies en tu vida con fe, dirigidas por el Espíritu Santo, no volverán sin hacer lo que Él dijo. No volverán a Él vacías, sino que regresarán a Él después de haber cumplido para la razón para la cual fueron enviadas. Aquí está tu herencia. Aquí está tu herencia. Esta es tu herencia. Esta es mi herencia. Y esta herencia se cumplirá en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mis hijos y en las generaciones que vendrán, porque esta es la herencia, la rica herencia que nos dejó el Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
Los bendigo. Nos vemos el próximo martes en oración. Tenemos tiempos muy lindos. El próximo miércoles tenemos discipulado. El próximo domingo tenemos culto y todos los días leemos un capítulo de la Biblia. Si te quieres anexar a esto, eres bienvenido. Solamente nos escribes y te anexamos en la lista y te mandamos todos los días un pequeño análisis de cada capítulo de la Biblia para que podamos crecer y aprender muchísimo en Cristo. Bendiciones. Enciende una luz y déjala brillar. La luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad.